Bienvenidos a Punto de Encuentro, tu punto donde confluyen las ideas, modos y técnicas. Mirita Sosa con ustedes. Gracias por sintonizarnos en el Canal del Sol, Canal 6. También gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestro contenido. Siempre venimos con más. Nosotros aquí en Punto de Encuentro nos gusta traer temas de interés y muy diverso. A mí me apasionan en especial los temas que vienen que tratamos y discutimos en Punto de Encuentro y me gozo con los invitados. Hoy tenemos a Lewis Díaz con nosotros. Él es un coach, es entrenador, es locutor, es publicista. O sea, él tiene una alta gama de especialidad en diferentes áreas. Y hoy vamos a estar hablando del tema, el estrés, la salud y la productividad. Vamos a ver qué tanto nos beneficia o nos perjudica. Lewis, gracias por estar en Punto de Encuentro. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Yo quiero que tú te presentes a nuestro público que nos sintoniza como de costumbre los domingos de 10 de la mañana hasta las 11 y también que nos sigue en las diferentes redes. Vamos a conocer a Lewis y por qué este tema. Gracias por encontrarnos en este punto. Así es. Bien interesante. Conocer tu punto. Yo he venido siguiéndote en las redes y he visto algunas de tus entrevistas y me llama mucho la atención todo lo positivo que tú aportas en cada una de las entrevistas que haces y la calidad de invitados que traes. De verdad que me parece, te felicito. Te felicito por eso, porque eres una persona que está aportando a la sociedad, está aportando a la humanidad, porque tus temas siempre van a la cotidianidad, al día a día y a mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos, la calidad de vida del dominicano específicamente y de los que habitamos esta hermosa isla. Entonces te felicito primeramente por eso, de verdad. A lo que habitamos, porque Lewis es de Venezuela. Caracas. No, de Maracay, una provincia que se llama Maracay, que está a 1 hora y media de Caracas. De Caracas, o sea, cerca, porque Venezuela es bastante grande. Sí, muy Si es a 1 grande. hora, es como que de aquí a San Pedro de Macorís. Exactamente. Sí, y ya tú eres dominicano por todos los años que tienes sí, ya aquí. tengo, ahora en octubre cumplo 4 años. Excelente. Sí. Lewis, este tema me apasiona porque todos nos vemos de una forma u otra perjudicados por lo que es el estrés. Y también lidiar con él no es fácil. Tú sabes que la salud uno la ve a veces como algo que la tiene y que siempre va a estar con nosotros. Y no entiende de qué manera puede ser lacerada poco a poco. Y cómo nos perjudica también la productividad. Antes de pasar a ese tema, yo quiero que tú nos digas parte de tu background, cómo llegaste a ser entrenador, coach, y qué haces lo que haces. Sí, mira, ayudar a las personas. Sí, todo comienza yo estuve muy vinculado con el deporte desde muy joven. Yo fui atleta de alta competencia en Venezuela, yo fui gimnasta, practicaba gimnasia olímpica, fui 3 veces campeón de gimnasia en Venezuela. Y siempre estuve vinculado. Se nota fitness. Siempre estuve vinculado con el deporte y con la salud. Siendo un adolescente, una amiga me invitó para un taller que en aquel momento se llamaba el Método Silva de Control Mental. Yo tenía 16 años, me llamó muchísimo la atención. Comenzaste bastante joven. Sí. Me llamó muchísimo la atención, asistí a ese taller que duraba, no era un taller como tal, prácticamente era un curso, porque era un sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y eran 4 fines de semana seguidos. Entonces fue un entrenamiento realmente. Sí. Pero la persona que dio esos talleres fue alguien que le pasó lo que me pasó luego a mí. Esa persona se certificó para dar esos cursos, para dar esos talleres, y como vio el beneficio de aquello que había aprendido, comenzó a compartirlo. Lo mismo me ocurrió a mí. Yo con 16 años asistí a ese taller, luego yo quise más. Yo le dije, a él mismo le pedí cómo me certifico. Él me dijo cómo certificarme. Me certifiqué en el básico, me certifiqué en el avanzado. Y cuando me certifico, comprendo la necesidad de transmitir todo aquello que yo había aprendido porque yo mismo comprobé los beneficios. Y básicamente, y se centra
es en aprender a alterar la conciencia. Alteración de la conciencia. Alteración de la conciencia de una manera natural. ¿Por qué? Porque existen muchas maneras de alterar la conciencia a través de sonidos, a través de químicos, fármacos. Uno de los más conocidos en Latinoamérica es la famosa ayahuasca, que utilizan algunos chamanes. Sí. Entonces, en Venezuela lo utilizan también mucho. Sí, me consta que en Nicaragua, Ecuador, Colombia, la practican muy seguido, de hecho, sí, en el Amazonas. Sí, lo que están cerca del Amazonas. Todos los países que compartimos el Amazonas. Sí, pero Venezuela no he escuchado, bueno, quizás porque la historia de Venezuela viene siendo últimamente un poco más enfocada a la parte política y no escuchamos mucha noticia diferente de Venezuela, pero me imagino que sí, que allá en las montañas lindas, hermosas de Venezuela también se retiraban muchos turistas a practicar esta. Sí, y en la selva se da mucho, los chamanes practican mucho eso. Entonces, de muy joven, y entonces ahora tenía dos herramientas. Yo practicaba gimnasia, competía y tenía una herramienta que era alterar mis frecuencias cerebrales de una manera natural, pero de una manera práctica. ¿Por qué? Porque muchas filosofías te enseñan, por ejemplo, a meditar, pero de una manera más pasiva, de una manera más contemplativa. Esta que yo había aprendido era de una manera dinámica y activa. Dinámica. Interesante esto. Pero hablando de la ayahuasca, me gustó que me la mencionaste. ¿No te sentiste atraído a hacer esa práctica? ¿No lo viste como no tanto desafío, más bien como curiosidad? No, mira, fíjate qué fue lo que pasó. Por estar vinculado mucho tiempo con el deporte, para mí siempre tuvo relevancia lo natural. Interesante. Lo natural, sí, siempre me llamó mucho lo natural. Y entonces, descubrir y aprender de que tú puedes alterar tus frecuencias cerebrales de una manera natural y consciente. Sin necesitar nada de afuera. De nada. Todo adentro. Todo adentro. Wow. Entonces, para mí eso fue muy poderoso. Y yo lo comprobé siendo atleta. ¿Por qué? Porque entonces mis entrenamientos no se convirtieron nada más en entrenamientos físicos, sino también en entrenamientos mentales. ¿Sí? El entrenamiento físico que yo hacía en mis 4 horas de entrenamientos diarios, luego yo en mi casa entrenaba media hora mentalmente. Todo lo que yo había hecho yo lo repasaba, pero de una manera perfecta que no había podido hacer cuando lo hice físicamente. Porque tú en tu mente todo lo hace perfecto. Por ejemplo, el que lee. Las personas que leen, muy pocas personas saben leer en voz alta. Tú que estás en medios de comunicación, yo que soy maestro de oratoria también, muchas personas dicen, yo sé leer, pero cuando tú le entregas un documento, tú ves que tartamudean, se comen las letras, pronuncian mal, tienen mala dicción, pero entonces aquí lo hacen perfecto. Pero cuando lo verbalizan, no lo hacen de la manera correcta. Entonces, yo aprendí con ese método a entrenar mentalmente. Disculpa, eso es como que yo me lo sé, pero no te lo sé enseñar. Exactamente. De eso se trata. Dentro yo lo puedo hacer yo para mí, pero no lo sé transmitir. Ya a la hora de transmitirlo o de expresarlo o de hacerlo evidente o en público, ahí me trabo. Exactamente. Entonces, cuando descubro eso a temprana edad, comienzo a practicar la meditación activa, la meditación dinámica. Entonces, estudiando la meditación dinámica y queriendo ser instructor, porque entonces ya a los 18 años, después de 2 años yo practicando, a los 18 años yo quería ser instructor, porque yo decía, si esto me ha ayudado tanto a mí, puedo ayudar a muchas otras personas, yo quiero transmitirlo, yo quiero compartirlo. ¿En qué te ayudó? ¿En qué te ayudó? Mira, te voy a decir 2 cosas puntuales. Cada quien tiene su historia y la historia de uno no es más importante o más relevante que la del otro. La historia de cada uno es importante para sí mismo. Entonces, en primer lugar, yo tengo que decir, por ejemplo, mi padre y mi madre se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Y yo vivía, durante 7 años yo viví una vida de ensueño, ¿ok? Y de pronto me veo sin un papá, solo con mi mamá, y éramos 3 hermanos en ese momento. Para mí fue muy fuerte, tan fuerte, que desde los 7 años yo comencé a odiar a mi padre. O sea, que tú me estás diciendo que la meditación te ayudó a sanar. Exactamente. O sea, yo estoy enlazando. Porque, Sí. Porque tú me estás hablando del interior. Porque comienzas a tomar conciencia.
¿sabes? Cuando meditas, Importante. comienzas a tomar conciencia. ¿Qué pasa con las personas que se estresan? Tocando el tema, ¿sí? Abordándolo. ¿Qué pasa con las personas que se estresan? Normalmente no tienen conciencia. Entonces, conciencia introspectiva, conciencia hacia adentro, no Oye, hacia pero afuera. somos muchos los que vivimos sin conciencia. Vamos, Lewis, a definir eso por parte para irlo dosificando. ¿Tú ves? Porque tú como manejas el tema muy bien, ya tú de un tema pasas rápido al otro. Pero nosotros los pupilos nos vamos quedando así como que muy atrás y queremos entenderlo bien para aprovecharte. Entonces, primero yo quiero saber, tú me hablaste de la meditación dinámica. Hemos escuchado lo que es meditación. Entonces, si me defines meditación y me la combinas con el dinamismo, ¿cómo le podemos llamar a eso? Sí, no, la meditación dinámica, ¿en qué se diferencia del resto de las meditaciones? Normalmente la mayoría de las meditaciones tienen que ver con contemplar, con relajarse. Algunos tienen hasta incluso el mal concepto de que poner la mente en blanco, cosa que no existe. Entonces, en cambio, la meditación dinámica consiste en alterar tus frecuencias cerebrales y sabiendo que estás en un estado de relajación sensible o en estado de meditación sensible en el cual tú puedes estar conscientemente en tu nivel subconsciente sin ser hipnotizado, ¿sí? O sea, tú tienes el control. Y estudios científicos han demostrado que cuando tú logras en esa franja subconsciente implantar, por así decir, pensamientos, imágenes, sean negativas o positivas, te van a jugar a tu favor o en tu contra. Entonces, ¿por qué es dinámica? Porque yo decido. En cambio, cuando tú tienes un terapeuta, si tú eres mi paciente y yo soy un hipnólogo y yo te hipnotizo, yo tengo el control. Exacto, tú me estás influenciando. Yo te influyo en palabras, yo te guío, te llevo, te traigo, ¿sí? Pero cuando yo te enseño a ti a cómo llegar a ese estado de meditación al cual te lleva un hipnólogo, ¿sí? Tú tienes el control de tus pensamientos, de tu palabra y de lo que tú deseas colocar en esa franja del subconsciente. Y de darle continuidad posteriormente, donde quiera que estés, ¿verdad? Excelente. Digo que me gusta porque todo lo que tenga que ver con crecimiento, mejoría, sanidad interior, me gusta. Entonces, me mencionaste que 2 puntos en los que te ayudaron. Primero fue sanidad. Sí, después de muchos años, sin necesidad de ir a un psicólogo, a un terapeuta, yo en medio de una meditación, yo practico meditación 3 veces al día, hasta el sol de hoy. Muy disciplinado. ¿Okay? No, ya se vuelve, no se vuelve disciplina, o sea, disciplina es al principio, luego se vuelve una necesidad porque te sientes tan bien y los resultados que tú logras son tan buenos que no te provoca dejarlo. Bien. O sea, lo haces ya por naturaleza. Entonces, y la gente también tiene un mal concepto de la meditación, creen que necesitan un espacio, algunos utilizan un incienso, otros necesitan música. Todo un rito, todo un rito. Todo un rito que va dependiendo del exterior. Exacto. ¿Sabes? Yo enseño a la gente a que no dependa de lo exterior, sino de lo interno. O sea, la herramienta la tienes tú, el poder lo tienes tú. O sea, que si tú estás en un lugar donde hay mucha bulla, hay ruido ambiental y está este alboroto y la gente está en pánico y está alterado, tú puedes ahí en ese lugar crear tu espacio. Tener paz. Para desconectarte. Sí. Tú puedes incluso generar tus pensamientos lo que tú quieras. Así mismo. Traspolarte. Exactamente. Sin que te afecte lo demás. Sin que te afecte lo demás. En algunos momentos, por supuesto, somos seres humanos, no somos perfectos. En algunos momentos, por supuesto, el medio ambiente influye. Te puede afectar un momento, pero lo bueno es que tú retomas rápido el control. Eso es lo importante, que inmediatamente tú retomas el control. Entonces, ¿qué ocurrió? En medio de una meditación, yo digo, wow, pero o sea, lo que pasa es que, pero te estoy hablando que ya tenía 18 años, 19 años. Yo le digo, lo que pasa es que mi papá, o sea, él lo que hizo, creyó que estaba haciendo lo correcto. Y yo quiero llevar una mejor relación con mi papá, pero yo entendí a los 18 años que si yo quería llevar una mejor relación con mi padre, yo tenía que empezar a cambiar mi actitud con él, porque mi actitud con él era de guerra. Yo me acercaba a él con 2 piedras en la mano. Entonces, yo comencé a cambiar mi actitud y efectivamente comenzó a cambiar mi relación con él. De hecho,
hubo un momento en mi vida que nos tocó vivir juntos, ya de adultos. Wow. Ya de adultos. Una oportunidad para sanar aún más. Aún más. Y mira lo que hace la vida, lo que hace Dios, como tú lo quieras poner. Y estando conmigo, mi papá enfermó de cáncer. Y quien lo cuidó fui yo. Y quien lo cuidó fuiste tú. Entonces, pero tú no puedes hacer eso si tienes un resentimiento en tu corazón, si tienes odio, si tus pensamientos son negativos hacia esa persona. Entonces tiene que haber un cambio primero interno. Oye, Lewis, yo le llamo a eso cargar con el botín toda la vida. Uh-huh. O sea, con el saco que traes, que la gente le llama, bueno, mi maldición, mi mar, mi pesar, mi mala suerte, todo lo que te pasó negativo, ¿verdad? Tú decidiste hacerlo a un lado, o sea, desecharte de eso por medio a la meditación. Sí. Y fue una decisión. Sí, todo es una decisión. Sí. No, sí, entonces, todo lo bueno y lo malo es una decisión, pero también tenemos que ser bien conscientes de que, porque a veces le atribuimos todo lo bueno a otra persona, uh-huh. ¿entiendes? Pero al final siempre es de nosotros que depende. Así es. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que yo pude, o fue lo segundo. Lo primero fue poder bajar mi ansiedad. Yo era muy ansioso. Muy, muy ansioso. ¿A qué término? ¿Energético? Porque siempre es fitness. Muy ansioso energéticamente. Sí, muy ansioso. Yo quería... ¿O que comías mucho? No. Muy ansioso en todo. O sea, yo antes era muy impuntual. Por ejemplo, hablamos ahora de la puntualidad. Sí. Yo era muy impuntual. ¿Por qué yo era impuntual? Porque si tú me decías a las 4 en punto, por ejemplo, yo llegaba a las 4:05. Y cuando faltaban 2 minutos para las 4 y tú no habías llegado, yo estaba ya nervioso, ansioso, ya yo me quería ir, no podía esperar. Y cuando tú llegabas, pues se me hacían las 4 de la tarde y tú no habías llegado, yo entraba en desesperación. Entonces, ¿qué comencé a hacer yo? Como modo de defensa, para no sufrir de ansiedad, yo llegaba tarde. Siempre llegaba tarde, para cuidar mi tranquilidad. Que te esperaran a ti, no Sí. tú esperar a Y nadie. eso me trajo muchos problemas laborales, de relaciones con los amigos, con las parejas, porque siempre era impuntual. Entonces, hasta que en una meditación yo dije, no, ya va. O sea, esto no está caminando bien. Lo bueno de la meditación dinámica es eso, tú tomas conciencia, no te lo dice nadie. Tú tomas conciencia, tú dices, ya va, aquí está pasando algo. Entonces, a partir de ese momento dije, no, yo de ahora en adelante, yo voy a hacer lo correcto, yo voy a ser puntual. Si alguien no llega puntualmente, quien lo está haciendo mal es la otra persona, yo lo hice bien. Y entonces, pero eso fue a través de la meditación que llegué a esa conclusión. Y lo pude hacer. Entonces, luego de sumergirme en todo lo que era la meditación dinámica, en la práctica, en estudiar, en querer transmitir lo que yo había aprendido, empecé a estudiar mucho, a leer muchos libros, a prepararme y siempre el denominador común, y ha sido uno de los flagelos de esta sociedad en los últimos 30 años, el estrés. El estrés se ha convertido en un fantasma, ¿ok? Ya no solo que asusta, sino que mata. Así es. Antes de entrar al tema del estrés, para irnos por parte, yo quiero recuperar sobre todo lo que has dicho anteriormente, cómo tú te incursionaste en esta área de lo que es la meditación y tal, tus inicios. ¿Te ha ayudado desde un principio a sanar? Uh-huh. Has tenido la oportunidad de corregir errores. Uh-huh. Has tenido la oportunidad de relajarte a tal manera que ya no te moleste lo que el otro haga, sino más bien buscando tú cómo mejorar interiormente. O sea, que desde una necesidad tú partiste a perfeccionarte o digamos profesionalizarte en esto de la meditación dinámica, que hoy en día se convierte en tu quehacer. Sí. Es interesante porque a veces hacemos las cosas laboralmente hablando, pero no somos parte de ella. Sí, suele ocurrir mucho. Y tú lo ves hoy día en las redes. Tú lo ves en las redes, tú ves mucha gente... ¿Y tú no crees que eso sea también parte de lo que genera ansiedad? ¿En las redes? No, en el ser humano. Claro, porque en las redes sí. En las redes sí lo sabemos, pero en el ser humano, el que hagan un trabajo, una labor
con la cual nos identifican. Sí, eso pasa muchísimo, eso pasa mucho. Mucha gente vive estresada porque justamente está haciendo lo que no le gusta. ¿Qué es el estrés, Lewis? Mira, el estrés es esa sensación, ¿sí?, que experimenta la persona de no poder cumplir con lo requerido. ¿Sí me explico? La persona, ¿cuándo siente estrés? El estrés, mira, para tampoco satanizar el estrés, porque también se ha satanizado. Entonces tenemos que diferenciarlo. Okay. El estrés es necesario. ¿Es ¿Okay? necesario el estrés? Es necesario el estrés. Nuestro organismo, nuestras glándulas suprarrenales generan cortisol. El cortisol está también satanizado. El cortisol es necesario dentro del sistema endocrinólogo. Sí, porque es el que te activa para hacer muchas cosas, para que te ponga las pilas. Para que te muevas. Correcto, exacto. El estrés también. Cierta carga de estrés para todos es necesaria. Vamos a una pausa comercial, Lewis, ¿te parece? Y cuando ¿Seguro? regresemos, conectamos nuevamente con eso de las hormonas que necesitamos, que satanizamos, pero la necesitamos. Así es. Volvemos con más. Hace 2 años encontramos un país en pandemia y restauramos la salud. Encontramos un país con la economía paralizada y restauramos el trabajo y la producción. Encontramos un país cerrado y restauramos nuestro turismo para el mundo. Encontramos un país de impunidad y de corrupción y restauramos la justicia y la ley. Y por eso quiero convocarles a una nueva restauración que se luchará con esperanza. No dejes que te quiten la esperanza, porque la esperanza es la única arma que tenemos para conquistar nuestro futuro. Sigamos trabajando juntos, con esfuerzo, con esperanza y con paso firme. Nuestro país y nuestra gente se lo merece. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. ¡Que viva la República Dominicana! Gracias por estar en Punto de Encuentro, tu punto donde confluyen las ideas, modos y técnicas, donde crecemos, avanzamos, construimos, edificamos y compartimos diferentes pensamientos del ser humano que nos ayudan a desarrollarnos cada día más en nuestra nación. Hoy tenemos a Lewis Díaz acá con el tema estrés, salud y productividad. Qué importante, tema que me apasiona porque yo relaciono una cosa con la otra y él acá nos está enseñando qué tan importante es manejar el estrés con la meditación. Lewis, nos quedamos en la parte de cómo nosotros podemos detectar el estrés. Tú me hablabas de qué es el estrés en sí. Sí. Entonces, dime cuáles son las causas. Sí, te decía que lo hemos satanizado, pero de alguna manera necesitamos un cierto nivel de estrés para desarrollar nuestras actividades diarias. El problema está cuando el estrés comienza a afectarte negativamente. El problema está cuando el cortisol pasa a los niveles normales, ¿de acuerdo? Que ya de dejar de ayudarte a hacer tu actividad normal, a que seas más activo, ya pasa a ser un problema. Los niveles de cortisol muy altos o los niveles de estrés muy altos. Actualmente la Organización Mundial de la Salud, recientemente, ahora el 1 de mayo, ha declarado el estrés como una pandemia. La nueva pandemia se llama estrés y de hecho tiene un nombre que es burnout, el quemado. El síndrome del cerebro quemado. Sí, ¿por qué? Porque está afectando de cada 8 trabajadores, ¿sí? 2 trabajadores están sufriendo de burnout. Los otros 6 tienen estrés. ¿Ok? No es que no tienen los otros 6. Los otros 6 están estresados, pero 2 son los que están más afectados. ¿Qué características vas a encontrar? La persona no encuentra motivación en el trabajo.
se siente desmotivado por completo, siente que no cuadra dentro de la empresa en ninguna área, se siente subvalorado y por supuesto no tiene ninguna motivación en la mañana para levantarse para ir a trabajar. Importante. Entonces tú dices, si eso te está ocurriendo, ya esos son alarmas para decir estoy bajo estrés. Si encomendarte un trabajo genera en ti una ansiedad, ya eso es estrés. ¿Por qué vas a sentir estrés? Porque tú sientes que lo que te están encomendando supera tus posibilidades de hacerlo. Entonces eso te va a generar un estrés alarmante. ¿Por qué alarmante? Porque eso va a conllevar a que cuando tú dudas de ti, automáticamente comienzas a hacer cosas, comienzas a tomar malas decisiones. Y todo viene generado porque estás estresado. Nadie estresado puede tomar decisiones porque lo más seguro es que la decisión, en la mayoría de los casos, es una decisión equivocada. Por eso uno ha escuchado toda la vida cuando tienes que tomar una decisión importante y al tener una decisión importante que tomar, entras en un estado de estrés, de ansiedad, de angustia. ¿Qué es lo que se dice normalmente? Déjame consultarlo con la almohada, porque necesitas tranquilidad para tomar una decisión, porque si sabes que tomas una decisión en un momento de estrés, lo más seguro es que la decisión va a ser equivocada. Entonces, en las compañías hoy, en la mayor parte del mundo, están llevando a sus empresas los talleres sobre el control del estrés laboral. ¿Por qué? Porque esto está afectando primeramente a la salud. Después podemos tocar el tema laboral, el tema de productividad, pero primeramente la salud. Una persona estresada, lo primero que ocurre es que se deprime el sistema inmunológico. El sistema inmunológico se deprime por los altos niveles de cortisol. Esto genera un cambio químico en todo el cuerpo que hace que tu sistema inmune se debilite. Entonces te puede dar gripe, te puede dar cualquier enfermedad, te puede dar alergias, se nota en la piel. Entonces, el estrés, cuando supera los niveles normales, hace de que tu salud se vea afectada. Y principalmente es porque tu sistema inmunológico se ve deprimido. Y al deprimirse el sistema inmunológico, cualquier enfermedad te puede atacar. Puede penetrar a tu cuerpo. Perfectamente. Y no solo eso, entonces eso va a redundar en tu poca productividad. Eso va a redundar en tus relaciones familiares. Eso va a redundar en la relación de pareja, en la relación con tus hijos, en la relación con tus amistades. Al final termina afectando todo tu entorno. Lacerando todo lo que te rodea. Es importante, ahorita yo te quería interrumpir y qué bueno que no me dejaste porque todo explicado de esta manera es bueno y válido. Yo lo que quiero agregar es que normalmente el estrés es considerado como que presión. Presión, me asignaron, tú hablabas del estrés laboral específicamente porque solemos recibir el estrés hasta en el hogar. Sí, mucho. Por la pareja también, por los hijos también, hasta en las iglesias, con los pastores y las delegaciones de funciones, pero sí. Tratamos mucho lo que es lo laboral. Entonces, hablando de este punto, si no nos están presionando para hacer un trabajo, entendemos que no estamos generando estrés. Pero tú decías que una vez que te asignan una nueva función o una nueva asignación, valga la redundancia, ya comienza el cuerpo a cambiar, ¿verdad? Sí. A generar, porque por falta de confianza. Entonces, tócame puntuar la parte de la confianza, o sea, eso del sentimiento de no confiar en nosotros mismos para hacer una tarea. Mira, eso suele... ¿Y qué tiene que ver esto con todo? Con la meditación, el conocerte a ti mismo y Sí, todo. no, esto suele ocurrir muchísimo, de que una persona se le asigna una tarea y en un momento puede sentir desconfianza. Siempre vamos a sentir temor, ¿ok? Porque al final es temor, siempre vamos a sentir temor a lo desconocido. Cierta duda. Claro, si a ti te suben, si te nombran presidenta del canal,
Entonces tú dices, wow, era el cargo que yo quería, pero ¿cómo lo hago? Pero ¿cómo funciona la presidencia? Me queda grande. ¿Cómo lo hago? Entonces, esa incertidumbre te va a generar un estrés. No es que no tengas, ¿ok? Quizás sobrepasas la capacidad. las capacidades, tus capacidades sobrepasan el cargo que vas a ocupar. Quizás deberías ocupar el canal de un, qué sé yo, de Univisión, por decir. Profetizando. Entonces, ¿qué ocurre? Pero de todas maneras, esa incertidumbre a lo nuevo siempre causa... Eso es como cuando vas de viaje y vas a una carretera nueva. Hay cierta tensión porque no conoces la carretera. Exactamente igual. Y más si tiene muchas curvas. Exacto. Que te la avisa, mira, por ahí hay muchas curvas. O sea, tienes esta tarea, tienes que hacerlo bien. No queremos esto a medias, sino que lo hagas bien, con calidad y en tiempo oportuno. Me lo entregas para la semana que viene, pero ya. O sea, ya ahí llega una descarga hormonal donde recibimos ese estrés, esa presión. Y tú decías lo de tocar el tema del estrés laboral, que podemos vincularlo luego con la productividad, pero el estrés, como tú dijiste hace un momento, está en muchas áreas de nuestra vida. Tú lo ves aquí en el tráfico. Ay, constantemente. el tráfico. Entonces yo digo, perdón, tú dices, tú estás en una fila, en un tapón, y tú ves que hay gente que se monta en la bocina y atormenta a media humanidad. Y yo le pregunto a la gente, oye, ¿y tu bocina está ayudando a que el tráfico avance 10 segundos más rápido? No. ¿Ok? Estás estresándote Maldecir, Sí. porque he visto gente que bajan los cristales y comienzan a maldecir o se desmontan de su auto y comienzan a decir sandeces por la boca. Sí, y tenemos historias, y todos conocemos historias de hechos violentos que han ocurrido en tapones, en parqueos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente anda estresada. Anda estresada del trabajo, anda estresada del tráfico, andan estresados. O sea, desde que muchos seres humanos se levantan, comienza una vida de estrés. O sea, las madres que tienen que llevar el niño al colegio, que tienen que vestirlo porque no está en transporte, o si llega el transporte, entonces los deja, llega la hora de salida, tiene que ir a buscar a los niños al colegio y se enfrenta con el tapón, ¿sí? En fin, con el quehacer diario, siempre va a haber una carga de estrés. Lo importante es no permitir que el estrés supere los niveles necesarios. ¿Cuándo tú te das cuenta que supera los niveles necesarios? ¿Cuándo afecta a tus relaciones? ¿Cuándo afecta a tus relaciones de amistad? ¿Cuándo afecta tu relación con el chofer que va adelante? Cuando afecta tu relación, aunque no lo trates, tu relación con el delivery que te acaba de cruzar, que casi lo pisas. Entonces, todo eso te genera un nivel de estrés. ¿Dónde está? Oye, y no quiere decir que yo quizás en un momento no me molesto, pero inmediatamente que me molesto yo reacciono. El tema es no quedarse enganchado. Recapacitas, vuelves Claro. en sí, te hace conscientes y dices, espérate, ¿en qué me beneficia? Pero tú puedes lograr esa conciencia a través de la meditación, ¿sí? En este caso. ¿ok? Debemos de incursionar más en esto, Sí. porque no es tan fácil como que recapacito. Sí, porque no. Porque se presentan muchos escenarios en los cuales nos vemos en lo laboral. Podemos hasta discutir con un compañero pudiendo tener una mejor solución para no llegar a la discusión. Tú acabas de mencionar el ejemplo diario de muchos dominicanos, los tapones, principalmente aquí en Santo Domingo, porque en los pueblos no se ve tanto esto. Pero acá en Santo Domingo es como que el pan nuestro de cada día, entonces como que ya es mucha acumulación de estrés y llevándolo a un territorio de la salud, porque si le afecta a los demás, me afecta a mí. Pero de por sí, esa descarga de ira, de energía que produce también el estrés, ¿qué tanto me afecta a nivel corporal? Claro, te afecta y nos afecta a todos. O sea, cuando tú pasas los niveles de estrés normales que hemos dicho, tu cuerpo se va a ver afectado porque cambia la química de tu cuerpo. Automáticamente cambia la química. Cuando tú te alteras, la química te envenenas. Yo le quiero decir eso a la gente. Cuando usted se altera, usted se está envenenando usted mismo. Cuando usted está dentro del tráfico y dentro del tráfico usted está maldiciendo, usted quiere pisar un delivery porque se le atraviesan todos los días, te estás enfermando tú mismo. Por eso tienes que tomar control
tienes que tomar control. Y una de las herramientas es la meditación. Uno puede entrar en YouTube y puede conseguir mucho. Lo importante es que empiece a practicar. Muchas técnicas. Sí, que empiece a practicar alguna. Poner musiquita en la noche antes de acostarse, en la mañana antes de levantarse, no brinque de la cama. Bueno, ahora damos los tips. Sí, así es, importante. Y sobre todo contratar a un guía personal que te ayude, un entrenador que te vaya también ayudando a sincronizar esas energías, esas químicas negativas que produce el cuerpo con el estrés. Porque hay muchas que nos pueden beneficiar hasta el ejercicio, los ejercicios, ese entrenamiento físico que necesitamos, ¿verdad? Tú como entrenador, ¿tienes personas que has tratado? Dime de esos casos. Mira, yo como entrenador, una de las cosas que yo digo a la gente que yo entreno a la gente físicamente y mentalmente. Esa es mi diferencia con el resto de los entrenadores. O sea, tú combinas lo mental con lo físico. Sí, señor. Yo, de hecho, a mis clientes, a las personas que entrenan conmigo, yo desde que entran, yo las mando a entrenar mentalmente, que hagan un entrenamiento mental. Las personas mis clientes, siempre se ven beneficiados de eso, que no solo es el área física, sino también el área mental. O sea, tú al final, cuando entrenas, terminas también entrenando tu mente, terminas entrenando tu carácter con los entrenamientos. Y quería decirte con respecto al estrés y la salud, que muchas personas no le dan importancia a la vida estresante que llevan, ¿sí? Y mundialmente hay mucha gente que está sufriendo del corazón, que sufre del corazón, que sufren paros cardíacos y es producto del estrés, de un estrés no controlado, y que ese estrés, ya tocando la parte productiva, está afectando a las empresas. ¿Por qué? Porque los empleados desde el nivel más bajo, por hablar de una pirámide, una empresa, de una organización piramidal, desde el lugar más básico, ¿okay?, hasta arriba, se sufren diferentes niveles de estrés, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. La persona que está encargada de mantenimiento, ¿sí? Esta persona le estresan porque de repente pasó el swapper y vino alguien y le pisó el trabajo que hizo, ¿de acuerdo? Y entra en un nivel de estrés. Ese puede ser su nivel de estrés. El nivel de estrés es que quizás el sueldo que está ganando no le alcanza para comprar, hacer mercado, pagar la casa, pagar educación, ¿sí? Ese es el nivel de estrés de esta persona. Pero el que está arriba, aquí el presidente, que está aquí, no duerme el 15, el 13, el 14 pensando cómo va a administrar y cómo va a gastar el dinero que va a cobrar el 15. Pero el que está arriba, aquí el presidente, que que está aquí abajo cree que se está dando gran vida, que está aquí arriba está diciendo, no duerme el 14 y el 15 viendo cómo le paga al que está aquí abajo. Entonces, cada uno tiene un nivel de estrés diferente, que al final termina afectando las relaciones con los demás y termina afectando la productividad. Y aunque no es visible, partiendo de eso, no es visible el estrés del que está arriba, porque quizá lo sabe disimular o no lo detona en esa misma área, pero sí lo detona en la casa o en otra área o en otro aspecto. Sí, mira, las personas normalmente, los que tienen cierta jerarquía, cierto estatus, normalmente terminan son personas que terminan drenando con la comida, drenando con el licor. Exacto, drenando con el licor, drenando con los trasnochos, porque es una manera de evasión para ese estrés. Y a diferentes niveles cada quien tiene una manera como que de drenar, pero no estás solucionando el problema, solo lo estás evadiendo por un momento porque sigue estando presente allí lo que está ocasionando el estrés. Y enfermando definitivamente. Definitivamente. Entonces eso está afectando la productividad de muchas empresas. Porque una persona, la señora de mantenimiento que vive estresada, no cumple su función perfectamente, no cumple sus funciones de una manera óptima por los niveles de estrés que tiene y que no ha aprendido a manejarlos. El que está en un nivel medio, igualmente, las funciones que está cumpliendo podría cumplirlas muchísimo mejor si pudiera controlar esos niveles de estrés y conocer la fuente de estrés para poder manejarlo. Igualmente el presidente de una empresa, si el presidente de una empresa
conoce las herramientas para manejar el estrés, ese presidente de esa empresa tomará mejores decisiones para él, para sus empresas y para sus trabajadores. Así es. Así es. Y sobre todo, pagará a un entrenador para que pueda ayudar a drenar todo ese estrés que genera el día a día laboral. Son muchos. Y sobre todo después de la pandemia, estar en los hogares no ha ocasionado mucho estrés, estar encerrado y lidiar con esto de la pandemia. Sí, la pandemia fue un generador de estrés tremendo. Y ahora se están viviendo las secuelas. ¿Sí? Exacto. Las consecuencias. Están sí. saliendo a flote y son muchas. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más estrés, salud y productividad con Lewis Díaz, acá en Punto de Encuentro. Hace 2 años encontramos un país en pandemia y restauramos la salud. Encontramos un país con la economía paralizada y restauramos el trabajo y la producción. Encontramos un país cerrado y restauramos nuestro turismo para el mundo. Encontramos un país de impunidad y de corrupción y restauramos la justicia y la ley. Y por eso quiero convocarles a una nueva restauración que se luchará con esperanza. No dejes que te quiten la esperanza, porque la esperanza es la única arma que tenemos para conquistar nuestro futuro. Sigamos trabajando juntos, con esfuerzo, con esperanza y con paso firme. Nuestro país y nuestra gente se lo merece. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. ¡Que viva la República Dominicana! Estrés, salud y productividad con Lewis Díaz. Estamos aprendiendo sobre este tema tan importante. Lewis, ¿qué tanta importancia le da el Estado? En este caso estamos acá en la República Dominicana. ¿Tú conoces en comparación a nosotros otros países que le den importancia, lo gestionen para los ciudadanos el estrés? Sí, mira, hay países en Asia que han tomado mucha importancia o le han tomado mucha importancia a los niveles de estrés de sus trabajadores, a tal punto que, por ejemplo, en Corea, en Japón, hay cabinas para que los trabajadores descansen 45 minutos, son cabinas de sueño, parecen colmenas donde los trabajadores se meten durante 45 minutos, ahí no hay celular, ahí no hay nada, solo una música para que ellos descansen. Y han comprobado dentro del horario laboral. Dentro del horario laboral, porque han comprobado que esos 45 minutos que aparentemente pierde el empleado descansando, pero descansando realmente, no descansando como hacemos nosotros aquí con el teléfono en la mano, no, descansando realmente con música y sin ningún artefacto que los pueda distraer. Y una cabina tipo colmena, minimalista, sin nada alrededor que lo distraiga. Entonces, es como desconectarse. Sí, porque el cerebro se recalienta. Entonces el cerebro se enfría en medio de ese descanso. Y los estudios han demostrado que los empleados han aumentado una productividad hasta del 40%. Entonces, estas personas que son empleados de 8 de la mañana a 5 de la tarde o 6 de la tarde, 8 horas laborales que muchas veces se convierten en 9, 10, 11 y hasta 12. ¿Tú crees que son 100% funcionales durante ese horario? No, sin desconectarse más que en el mismo ambiente ahí de laboral, mira, que hasta para el almuerzo, y me disculpa, hasta para almorzar se quedan dentro de la empresa. O sea, no tienen en ningún momento un time off. No. Y ese es el día a día, y vuelven y vuelven. Que tú trabajes muchas horas no quiere decir que seas más productivo. Excelente. ¿Sí? Que tú entrenes mucho, por ejemplo, yo en mi caso como entrenador personal, que tú entrenes muchas horas no quiere decir que vas a desarrollar más músculos. El músculo para crecer necesita descansar. Así Entonces, es. un trabajador, si tiene un periodo de descanso o por lo menos de meditación, y yo a todas las personas que asisten a mis talleres de meditación dinámica, por ejemplo, esas personas se toman 10 minutos que se aparten, un momento de
de trabajar y se encierran en el baño o si tienen una oficina, se encierran en la oficina, por favor, en los próximos 10 minutos que nadie me moleste. Y en esos 10 minutos medita, hace una meditación cortita de 10 minutos. Esa persona recarga pilas casi como que se hubiese dormido 4 horas. Eso está científicamente comprobado. Interesante. Esa es la manera de tú abordar a tus clientes. Sí, hay otras técnicas para botar el golpe, como dicen aquí, el estrés. Una de ellas es la risa. Yo le recomiendo a la gente, ríase. Hay una terapia en Estados Unidos y conozco una persona que lo imparte allá directamente. Es reír. Reír, liberar esa hormona de estrés a través de la risa. Sí. Constantemente. Cuando tú ríes, comienzas a generar oxitocina. La oxitocina hace que se generen otras hormonas que son hormonas de la felicidad. Entonces, ¿pero cómo me voy a reír yo en la oficina? Van a decir que estoy loco o que estoy loca. Usted agarre, no tenemos aquí, agarre un lápiz y póngaselo en la boca, al final, hasta el final, y apriételo con los dientes. Y quédese allí 10 segundos. 10 segundos con el lápiz allí. Usted se va a dar cuenta que al poco rato, su cerebro, porque esto es algo importante que debemos conocer, el cerebro no diferencia entre mentira y verdad. ¿Sí? Cuando tú haces eso, el cerebro interpreta que tú te estás riendo. Y como el cerebro no entiende entre mentira y verdad, automáticamente comienzas a generar hormonas de felicidad. Bien, y hasta se Entonces, relaja el rostro. Claro, es una técnica sencilla. Otra técnica sencilla para que comiences a bajar los niveles de cortisol y se bajen los niveles de estrés. Abrazar. Abraza a alguien. Dejamos de hacer eso Sí, por con el tema de la pandemia. Mira, es que ahora ¿cómo nos saludamos? No nos saludamos es hacia ahora. Así, Ya ni las manos nos damos. Si acá, a mí me criticaban mucho, Lewis, porque yo en tiempo de pandemia me le lanzaba a la gente. Yo llegó un momento en que me daba hasta vergüenza porque yo iba muy eufórica. A veces un beso y un abrazo y como que... Sí, y de alguna manera hemos perdido eso, entonces. Como que espérate, mirita. Y yo, ay, perdón. Está comprobado que un abrazo de 8 segundos, genera oxitocina. Bueno. Entonces, eso hace que los niveles de cortisol bajen. Y si tus niveles de cortisol bajan, entonces tus niveles de estrés también bajan. Entonces, ¿qué le recomiendo yo a la gente? Practique meditación, abrácese, sonría. Si no puede sonreír porque creen que está loco, póngase un lápiz aquí hasta el final de la boca y quédese 8 segundos con el lápiz allí y verá que... No, me da risa porque Mario está allí riéndose porque ya él quiere practicarlo. Claro. Mario. Y funciona así. Y lo otro también que yo le recomiendo a la gente, bostece. Oh, interesante. Cuando tú bostezas, enfrías el cerebro. Entonces, si tú enfrías el cerebro, tus niveles de ansiedad y de estrés también bajan. Y es muy sencillo bostezar porque basta que tú veas a alguien bostezando para que tú bosteces. Y si tú no tienes ganas, sencillamente hazlo como una mueca nada más. Abre la boca, empieza a abrirla como si estuvieras bostezando, inhala. Y quizás al principio va a parecer que obligado, pero segundos más tarde vas a estar bostezando. ¿Qué hace eso? Que tu cerebro se enfríe. Entonces, tus niveles de estrés van a bajar. Entonces, hay muchas técnicas. Hay muchas técnicas. Qué interesante y son fáciles de practicar y a veces lo vemos como que tan complicado, pero es porque no nos detenemos a realizarla. Pero qué chulo, qué bien. Me encanta que lo hayas mencionado todas estas técnicas y sé que hay más. Y importante darle esa pausa al cerebro porque entonces se detona en nuestra salud, como tú lo mencionabas anteriormente. Mira qué bien. ¿Y estas técnicas tú normalmente la practicas o le exiges a tus clientes que la practiquen en su día a día? Sí. Por ejemplo, a mis clientes en el gimnasio, yo dependiendo, porque cada caso es diferente. Según el caso. Sí, según el caso, yo le recomiendo a cada uno lo que más le va. ¿Sí? Hay personas que se atreven a hacer unas cosas, otras no. Por ejemplo, nuestro cerebro entiende que cuando una persona, por ejemplo, saca en el play, saca la pelota de jonrón, ¿cuál es la actitud de todos los que están en las gradas? Cuando alguien hace un jonrón de tu equipo, no del equipo contrario. Claro, de mi equipo. Bueno, de tu euforia. Equipo. La euforia. ¿Y cómo manifiesta la euforia corporalmente?
con el cuerpo, con mis expresiones, comienzo Tú subes los brazos. Sí. Cuando tú subes los brazos, automáticamente tu cerebro manda la señal para que haya hormonas de felicidad. Entonces, puede que no esté pasando nada bueno en este momento en tu vida, puede que no esté pasando nada bueno en tu oficina en este instante, pero si en medio del estrés, de la angustia del día, tú levantas los brazos, estiras tus brazos en son de victoria, tu cerebro va a entender que algo bueno está pasando y va a comenzar a generar sustancias que te dan alegría, que te dan felicidad. Wow, y se vuelve como que contagioso. Claro. Y un círculo que contagia, pero como que repite. Mira, han hecho experimentos incluso en un metro de Panamá. Hicieron el experimento con un señor que se montó y comenzó a reírse solo. Y la gente lo miraba raro y el hombre era muy bueno riéndose. Y se reía y todo el mundo lo veía raro. Al poco rato, todo el vagón estaba tirado en el piso riéndose. Porque la risa es contagiosa. A mí me suele contagiar. Exacto, el bostezo es contagioso y esos dos elementos, tanto el bostezo como la risa, te benefician. Te benefician de una manera que te reducen los niveles de estrés. Todas esas técnicas yo lo doy. Yo recientemente acabo de dictar un taller a una empresa, a más de 60 empleados, una empresa mediana, 60 empleados, que fueron a un taller del control del estrés laboral. Allí ellos aprenden durante 4 horas cómo utilizar cada herramienta, aprenden a meditar, aprenden cómo hacer una meditación dinámica que le puedan sacar provecho para bajar el estrés, incluso hasta para reprogramar muchas cosas mentalmente, ansiedades, vicios, si tienes problemas con fumar o X, eso lo puedes mejorarlo a través de la meditación. Entonces, en ese taller del control del estrés laboral, muchas personas pueden aprender, primero, a bajar sus niveles de estrés y segundo, a contagiar a otros y enseñarles a otros cómo bajar sus niveles de estrés. Bueno, yo aquí contigo me he sentido muy relajada, nada de estrés, me he sentido chilling, como dicen aquí. Qué bueno. La verdad que sí, y contagiada de risa también. No importa el tema, nosotros podemos compartir un tema relajado y ameno sin, ¿verdad? Claro. Sin tener ningún tipo de estrés. Interesante tu tema, me gusta porque lo llevas a una realidad y ayudas a crecer a las personas y se vuelve un compartir, un dar y dar. Qué lindo es. Eso es los talleres, muy importante. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos ubicarte de manera que si queremos un taller, si queremos tu asesoría? Yo tengo 2 Instagram. Uno que es lewisdiaz.habla. lewisdiaz.habla. Ahí están todos los talleres de oratoria, control del miedo escénico, meditación dinámica. Y en Lewis Díaz Personal Trainer, ya para los entrenamientos personalizados en el gimnasio, si quieres bajar de peso, si quieres tonificar, ganar masa muscular. Esa es la otra área que también yo estoy manejando, que es como entrenador personal, que es Lewis Díaz Personal Trainer. Excelente, muy bien. ¿Cuáles son esos tips que podemos tener, Lewis, para cerrar este tema, ya que ha sido bastante provechoso? Menciónanos, porque hemos aprendido bastante. Una de las cosas que yo siempre le digo a la gente, y le digo, por ejemplo, a mis clientes que yo entreno, es que disfruta el proceso. Disfruta el proceso. Sí es cierto, todos tenemos una meta. Todos tenemos una meta, queremos llegar a un lugar. Tenemos la meta quizás de ahorrar 10,000 pesos, tenemos la meta quizás de graduarme de una carrera, tengo la meta de bajar de peso, tengo la meta de ganar masa muscular, pero que la meta no te amargue el camino. Porque si la meta te amarga el camino no lo vas a disfrutar y ¿sabes qué va a ocurrir? Que es posible que llegues a la meta amargado, ¿sí? Estresado, y cuando llegas a la meta te vas a sentir vacío, frustrado, porque vas a decir, ¿y esto era? Y por esto fue que yo me maté. No lo vas a disfrutar porque no disfrutaste el camino. Entonces yo digo a la gente, disfruta el camino. ¿Cómo disfrútalo? Ríete, abraza, bosteza, medita, comparte y la buena vibra transmítesela a otras personas, compártelo con otras personas para que estén en la misma frecuencia. Excelente, maravilloso, de verdad que sí. Interesante y se nos ha sido muy corto el tiempo acá conversando este tema y si tuviésemos más espacio acá
pudiéramos seguir, ¿verdad? Repetimos otro programa. Bien, bueno, ya saben dónde encontrar a Lewis Díaz. Él es entrenador, él es coach, él es speaker, él te puede asesorar en muchas partes de tu vida porque tú también ayudas a la oratoria, a ganar esa confianza en la comunicación. Sí. O sea, estás bien diverso y bien completo. Qué bueno, Lewis, que has estado con nosotros en este momento. Gracias una vez más. Disfruté muchísimo esta conversación contigo. Excelente, sí, así es. De eso se trata, de hacer un conversatorio ameno y que los temas que traigamos aquí en Punto de Encuentro no sea como que algo muy teórico, sino que lo podamos aterrizar y digerir y aplicar a nuestro diario vivir. Punto de Encuentro siempre viene con más. Síguenos en nuestras redes sociales, comparte y ayúdanos a crecer. Sé parte de nuestro crecimiento porque también queremos hacer ayudas sociales y queremos ayudar sobre todo a aquellos que sí lo necesitan. Y Punto de Encuentro se une a esa causa. Gracias y hasta una próxima entrega.